Muy buenas amigos de Fútbol Halftimers, comenzamos un nuevo video. Vamos a analizar la otra mitad de los equipos de la Premier League que nos quedaban por analizar su mercado, las altas, las bajas. Recuerden que tienen la parte 1 allá arriba por si quieren visualizarla con los 10 equipos principales que consideramos para analizar en este mercado. Pasó el rumor, por ejemplo, de Lionel Messi al Manchester City y la compra masiva del Chelsea que está preparando un equipazo de cara a la próxima temporada. Si se quieren ir enterando lo que vamos a ir realizando de cara a lo que será la Premier League 2020-2021, pueden suscribirse y activar la campanita. Van a encontrar muchísimas novedades de acá hasta el comienzo de la próxima Premier. Pero les decíamos, vamos a comenzar con esta parte 2 de los fichajes entonces, con los próximos 10 equipos que nos quedan por analizar en lo que es este mercado intensísimo para la Premier League y para Europa. Y además ustedes se quedan hasta el final porque tenemos uno de los fichajes que rompió el mercado en la Premier League inglesa y es el de un jugador neerlandés que viene haciendo unas muy buenas temporadas en el Ajax, así que se quedan con nosotros que vamos a contarles un poquito más y cómo puede llegar a encajar en el equipo de Ole Gunnar Solskjaer, porque claro, es refuerzo del Manchester United. Tenemos como primer equipo a analizar el Liverpool de Jürgen Klopp, el cual viene de caer en la final de la Community Shield ante el Arsenal, el cual tuvo como principal alta a el griego Tsimikas, proveniente del Olympiacos de Grecia, por 13 millones de euros. Consideramos una alta también a Harry Wilson, el extremo derecho, que supo también desempeñarse en el centro del campo o como volante externo al menos. Viene del Bournemouth, estuvo cedido por 1 o 2 temporadas y llega a Liverpool tras haber pasado por este equipo que, recordemos, la próxima temporada la jugará en la Championship. Y tenemos otra alta, puede decirse, para el Liverpool, que es una vuelta de préstamo del Swansea, de Ryan Brewster, el inglés de 20 años, delantero centro, el cual participó de la Community Shield hace varios días. Y de esta manera nos vamos para las bajas del Liverpool. Recordemos que el central experimentado croata, Dejan Lovren, abandonó el Liverpool prácticamente unos días antes de culminar la temporada. Se fue al Zenit de Rusia por un valor de 12 millones de euros a pagar por el equipo ruso. Por otra parte, tenemos una baja en el mediocampo. Ovie Ejeira, de 22 años, pasa al Reading por 3.9 millones de euros. Y aquí ya comenzamos con 3 jugadores que se fueron con el pase en su poder. Es el caso de Adam Lallana, el mediocampista ofensivo, quien había quedado libre y a los pocos días pudo firmar contrato con el Brighton, que recordemos se quedó en la Premier, por lo tanto buscará, por ejemplo, en Adam Lallana un jugador con el que reforzar su ofensiva y ver si puede mantenerse otra temporada más en Premier. Luego lo tenemos al inglés lateral derecho de 29 años, Nathan Clyne, el cual también se va con el pase en su poder, por ahora buscando un equipo. Misma situación para el arquero inglés Andy Lonergan, que nunca tuvo lugar, así que ahora se despide del cuadro de Merseyside. Veremos si continúa su carrera en algún otro equipo o opta en otra ocasión por finalizar su carrera. Veremos qué es lo que ocurre con Andy Lonergan, la última baja por ahora del equipo Red, que fue el campeón de la Premier League 2019-2020. Muy bien, y de esta manera pasamos del Liverpool, del campeón, al Brighton. Decíamos, ya tuvimos un fichaje en el que podemos encontrar un enlace, y es Adam Lallana, que de quedar libre llega al Brighton, a este equipo de inferior calidad tal vez en un principio, pero para darle un salto extra a ese mediocampo que tal vez necesitaba un poco de jerarquía, y puede encontrarlo en el inglés Adam Lallana entonces, que llegó libre y únicamente el Brighton tuvo que abonar su contrato. Por otra parte, tenemos al neerlandés de 28 años central, Joel Veltman, que proviene del Ajax y le costó al Brighton 1 millón de euros. Y otra incorporación relativamente económica para el Brighton fue la de Jensen Weir, un inglés con ascendencia escocesa, que también llega para reforzar el mediocampo, procedente del Wigan, un equipo que, recordemos, está comprometido, había descendido a la League One y estaba comprometido económicamente. Veremos si al final se puede salvar y puede seguir subsistiendo, pero en definitiva Jensen Weir llega al Brighton por un costo de 550.000 euros, bastante barato le ha salido al Brighton. Sí, por otra parte tenemos a Ben White,
el central del Leeds United, que jugó la temporada pasada en el Leeds United, vuelve de préstamo y para sentarse en el equipo del Brighton. Similar condición a la de Ben White reúne Florin Andone, un rumano con ascendencia española que tuvo paso por el Depor La Coruña, allí en la Liga Española. Es un delantero centro que estuvo en la última temporada en el Galatasaray y llega al Brighton. Entonces, tras ese préstamo, veremos si Graham Potter lo utilizará la próxima temporada. Todo esto dependerá de la cantidad de jugadores que tenga en esa posición. Y de esta forma pasamos a las bajas del equipo del Brighton, que tenemos primero a Anthony Lockyer, el cual vuelve a estar cedido en el Fulham, y el Fulham ejecuta la opción de compra por el extremo derecho de 28 años, por la cual pagará 11.7 millones de euros. Y para continuar con esta lista de bajas está el australiano Aaron Mooy, quien se venía consolidando en el centro del campo del Brighton y finalmente, para sorpresa de todos, se marchó a la Liga China, al Shanghai SIP, más precisamente por un coste de 4,5 millones de euros. Parece una tasa bastante baja por lo que venía rindiendo Mooy. Será una baja seguramente muy complicada de suplir allí en el medio campo del Brighton. Por otra parte tenemos a Shane Duffy, el defensor central de 28 años, el cual pasará al Celtic por 2.2 millones de euros. Asimismo, el lateral derecho Martín Montoya se vuelve a la Liga Española, a su país natal. Allí jugará en el Betis. Recordemos que este lateral español se había ido libre y finalmente consiguió equipo en el conjunto andaluz, así que será dirigido por Manuel Pellegrini, el ex director técnico del Manchester City y West Ham, entre otros. Y luego pasamos a dos idas en las cuales se van libres los jugadores con el pase en su poder, el cual es primero el italiano con ascendencia argentina Ezequiel Echelotto, lateral derecho de 31 años, el cual se va libre. Lo mismo ocurre con el mediocampista de 32 años Meram Kayal, un israelí que se queda sin equipo entonces en este Brighton. No hay lugar para él. Veremos si consigue algún conjunto que necesite algún mediocampista con las características que reúne. Meram Kayal entonces la última baja de este Brighton. Y pasamos a otro equipo que va a participar en esta Premier League, el cual es el Burnley, quien va a tener como alta a Will Norris, el arquero inglés de 27 años, el cual proviene de Wolverhampton por un coste todavía indefinido. El mediocampista australiano Aiden O'Neill, proveniente del Brisbane Roar, se suma al Burnley en este caso para reforzar en el mediocampo. Recordemos, este es un jugador que estuvo cedido en aquella liga australiana, por lo tanto va a retornar a Burnley. Veremos si lo utiliza finalmente John Dyche allí en el mediocampo, un técnico que hasta hace pocos días estaba en duda, pero finalmente parece que va a continuar al mando de este equipo. Por otra parte, en las bajas tenemos a Jeff Hendrick, el mediocentro de 28 años, que pasa al Newcastle libre. Hablábamos de arqueros con la llegada de Will Norris y tenemos la ida de Joe Hart, en este caso del Burnley. Se fue libre el arquero de 33 años, ex Manchester City y ex selección inglesa, y el Tottenham rápidamente se hizo con su servicio. Por lo tanto, Joe Hart se fue libre y consiguió equipo en el conjunto londinense que dirige Mourinho. Luego tenemos la ida también libre de Aaron Lennon, el extremo derecho inglés de 33 años, el cual se va al equipo de Turquía, Kayserispor. Adam Lekdins es un arquero inglés con ascendencia de Lituania que se va libre de este equipo del Burnley. Veremos si finalmente consigue algún otro conjunto que requiera de un arquero con sus características. Entonces se fue de Turf Moor Adam Lekdins, un arquero ya longevo de 33 años. Y del Burnley de Turf Moor nos vamos para el barrio de Merseyside nuevamente, porque allí se encuentra el Everton, el equipo de Carleto Ancelotti, que ha incorporado sorpresivamente a un jugador del Marsella B, el segundo equipo del conjunto francés. Es un lateral izquierdo, Niels Nkunku, de nacionalidad francesa, por el cual pagaron 270.000 euros. Luego tenemos a un lateral derecho inglés que vuelve de préstamo del Schalke 04, que es John-Joe Kenny, el joven de 23 años. Misma condición para el delantero centro Sandro Ramírez, que vuelve al conjunto de Liverpool.
procedente del Real Valladolid. Allí estuvo a préstamo en la última temporada. Y pasando a las bajas, tenemos la ida de un mediocentro defensivo de 30 años francés, que es Morgan Schneiderlin, el cual se va al Niza por 2.2 millones de euros. Y aquí comenzamos con una tanda de jugadores que se fueron libres. En el caso de Marten Stekelenburg, el ex arquero de la selección de los Países Bajos, tiene 37 años y se vuelve a su país natal para defender el arco del Ajax. Veremos si finalmente consigue hacerse con ese puesto, pero es algo complejo a sus 37 años, entonces deja el conjunto de Everton. Pero antes lo tenemos a Keira Dowell, el inglés mediocentro ofensivo de 22 años, el cual pasa al Norwich por todavía un monte indefinido. Y ahora sí, una tanda de jugadores libres que comienza con Oumar Niasse, el senegalés delantero centro, quien todavía no ha conseguido club. Luego está Luke Gradwood, el lateral izquierdo de 27 años inglés, que todavía sigue sin conseguir equipo. El oriundo de Curazao, Cuco Martina, es un lateral derecho de 30 años que venía teniendo pocas posibilidades en el primer equipo del Everton y finalmente se fue libre. Por otra parte, tenemos un retiro en este equipo, que es el de Leighton Baines, el lateral izquierdo de 35 años inglés, que se retira del fútbol. Y de este mítico lateral puede decirse que tuvo un gran paso por el Everton. Nos vamos al otro lateral, al lateral derecho, porque allí se produce una baja que tiene que ver con la finalización de un préstamo. Se trata del francés Djibril Sidibé, quien vuelve al Principado de Mónaco, dueño de su equipo, tras el paso en la última temporada por los de Carleto Ancelotti. Y de esta forma nos vamos a Londres para revisar los fichajes del Arsenal, cómo se está portando el equipo de Mikel Arteta, el cual viene de conseguir la Community Shield ante el Liverpool en el fin de semana, y abre los fichajes con Gabriel Magalhaes, el defensor central brasileño de 22 años, el cual proviene del Lille de Francia y llega por un coste de 26 millones de euros. Y para reforzar la defensa, además de Gabriel Magalhaes, se queda Pablo Marí, el español, que tuvo un paso por Flamengo. Recordemos, lo había cedido a préstamo en la última temporada al Arsenal y el equipo Gunner finalmente utilizó la opción de compra que figuraba en su cláusula, 8 millones de euros por el defensor Pablo Marí, entonces, para que permanezca en la saga central del Arsenal. Otro jugador con condición similar es Soares, el cual volvió a su préstamo de Southampton y el Southampton lo dejó libre, entonces se queda en el Arsenal este lateral derecho de 28 años. Tampoco tuvieron que pagar un importe por Willian, únicamente el de su contrato, este extremo derecho brasileño que viene del Chelsea y se cruza de vereda finalmente entonces para vestir de rojo la próxima temporada. Y luego tenemos a un francés, un defensor central, un aporte para la defensa de Mikel Arteta. Se trata de William Saliba, de 19 años, el cual vuelve de préstamo del Saint-Étienne. Y desde allí, un jugador que puede reforzar el mediocampo. De hecho, ante el Liverpool por la Community Shield, Mohamed El Neni fue titular y es él mismo quien vuelve tras su paso por el fútbol turco, mejor dicho por el Besiktas. El mediocampista central, más bien defensivo, finalizó su préstamo allí en Turquía y vuelve entonces a ser dirigido por Mikel Arteta. Y luego, pasando a las bajas del equipo de Mikel Arteta, lo tenemos a Konstantinos Mavropanos, el griego de 22 años, defensor central, el cual pasa por 250.000 euros al Stuttgart de Alemania. Y lo tenemos como la última baja en el Arsenal a Henrik Mkhitaryan, un buen volante ofensivo de Armenia, el cual vuelve a la Roma porque, claro, había estado a préstamo. Finalmente, cuando tenía que volver al Arsenal, el equipo de Londres lo dejó libre y fue la Roma quien nuevamente capturó al jugador con un buen contrato para que permanezca allí en la capital italiana. Y de esta manera entonces pasamos a los dirigidos por Steve Bruce, el Newcastle United, que se caracteriza por adquirir jugadores libres, por pescar a aquellos jugadores que finalizan contrato, y en este caso no es la excepción, ya que incorporó al arquero inglés Mark Gillespie, el arquero de 28 años entonces, procedente del Motherwell de Escocia, llega libre.
Por otra parte, otro jugador que tomó en condición de libre es Jeff Hendrick, el mediocentro de 28 años proveniente del Burnley. Y nos vamos para las bajas. Allí tenemos una de un jugador que venía vistiendo la camiseta regularmente. Se trata de Jack Colback, el buen mediocampista que se marcha a la segunda división, al Nottingham Forest. Allí llegó libre, por lo tanto el conjunto de Championship no debió pagar más que su contrato. Luego tenemos a dos jugadores que se fueron sin equipo. Uno es Jamie Sterry, el inglés con ascendencia italiana, lateral derecho de 24 años, que se va sin equipo de el Newcastle. Misma condición para Rob Elliott, el arquero irlandés de 34, que estará buscando equipo seguramente en los próximos días. Y luego tenemos dos jugadores que terminan su préstamo en el Newcastle, que son uno, el lateral izquierdo neerlandés de 26 años, Jethro Williams, el cual pasa al Eintracht Frankfurt de Alemania. Y lo mismo ocurre con Valentino Lázaro, el austríaco de 24 años, lateral derecho o carrilero, ¿por qué no? Vuelve al Inter, veremos si los de Conte finalmente lo terminan utilizando o lo terminan siguiendo como ha sido en la temporada anterior cuando estuvo en Newcastle. Y pasamos de esta forma al Southampton, el cual se reforzó con el lateral derecho Kyle Walker-Peters, el cual había terminado su préstamo en el Southampton, pero al final ejecutó la opción de compra proveniente del Tottenham por 13.3 millones de euros. Otra alta para este equipo, el de Ralph Hasenhuttl, es Mohamed Salisu, el de Ghana, defensor central de 21 años, decíamos procedente del Real Valladolid, una buena compra de un juvenil por 12 millones de euros. Y luego tenemos la vuelta de préstamo de Fraser Forster, el portero de 32 años inglés, el cual vuelve del Celtic. Lo mismo ocurre con el delantero centro argentino Guido Carrillo, tiene 29 años y la última temporada estuvo cedido en el Leganés, veremos si tiene minutos en el equipo de los Santos. Y para reforzar la defensa llega el neerlandés Wesley Hondet, de 26 años, proveniente del Royal Hambers, vuelve de su préstamo. Procedemos de esta manera a las bajas, que tiene un principal jugador a la vista de todos, que es Pierre-Emil Højbjerg, el mediocampista danés, que recordemos fue al Tottenham por 16,6 millones de euros y se despegó finalmente de un equipo en el que había conseguido la capitanía y obviamente ser muy regular en el centro del campo. Luego tenemos a Harrison Reed, el mediocampista defensor de 25 años inglés, el cual se va al Fulham por 9 millones de euros. Y otro que sigue el mismo rumbo es Mario Lemina, que había estado a préstamo en la última temporada en el Galatasaray turco y ahora se va a ir al Fulham junto con Reed. Llegarán ambos a Londres. En este caso será un préstamo el de Mario Lemina con una tarifa de 2,2 millones de euros. Y por otra parte, pasando a los jugadores que se van libres del Southampton, tenemos a uno que ya no nombramos, que es Cedric Soares, este lateral derecho de 28 años portugués, el cual pasa al Arsenal. El arquero inglés de 25 años, Jack Rose, se va al Walsall también en condición de libre. Por otra parte tenemos al japonés defensor central de 32 años, Maya Yoshida, el cual se va libre a la Sampdoria de Italia. Y veíamos en las altas muchas compras en lo que es la defensa central, su saga para ver cómo puede rendir la próxima temporada, porque sufrieron también la baja, además de Yoshida, del austríaco Kevin Danso, que había estado cedido en el conjunto de los Santos y tuvo que volver a su equipo original, al dueño de su pase, que es el Augsburgo alemán, por lo tanto una baja también en la saga central. Bueno, y ahora sí, pasamos a uno de los equipos ascendidos que nos estaban quedando. Recuerden en el video de aquí arriba que les dejamos, que fue la parte 1 de este análisis de mercado, se encontraba el Leeds United y ahora pasamos al West Brom Albion, quien incorporó a Mateus Pereira, un extremo derecho brasileño de 24 años, que recordemos estuvo cedido en el conjunto del West Brom y este conjunto que ascendió finalmente optó por la opción de compra de 9 millones, así que será jugador del West Brom en la próxima temporada en la Premier. Luego tenemos a un jugador que vuelve de su préstamo, que es el extremo derecho de 23 años escocés Oliver Burke, el cual vuelve del Deportivo Alavés.
Y nos vamos para las bajas. Allí hay un extremo derecho inglés de 21 años que es Jonathan Leko, quien se fue al Birmingham por un coste de 1,1 millón de euros. Luego tenemos a Nathan Ferguson, el inglés lateral derecho de 19 años, el cual se va libre al Crystal Palace. Y de allí pasamos al oriundo de Omán, el arquero de 38 años Ali Al-Hafsi, quien se fue sin equipo. Veremos si este arquero bastante experimentado consigue club. Al igual que el otro portero del West Brom, que es Jonathan Bond, el inglés de 27 años, el cual se va sin equipo. Y aquí pasamos a un retiro del experimentado e histórico Gareth Barry. Recordemos que fue uno de los que se encontraba en los primeros equipos competitivos del Manchester City en la última década. Por lo tanto, muy recordado este mediocampista, quien se retira del fútbol entonces. Y luego tenemos a el de Irlanda del Norte, de 35 años, Chris Brunt, que se va libre sin equipo. Lo mismo ocurre con Lee Peltier, el inglés lateral derecho, que todavía está buscando club. Y ahora vamos con una seguidilla de idas de préstamo, que la encabeza Filip Krojinovic, este croata mediocentro ofensivo de 24 años, el cual se va a préstamo al Benfica. Algo similar ocurre con Grady Diangana, inglés extremo izquierdo de 22 años, que finaliza su contrato de préstamo con el West Brom y se vuelve al West Ham. Y luego tenemos a un usual titular, como lo era Callum Robinson en el equipo del West Brom, el cual se va a préstamo al Sheffield United. Y así pasamos a uno de los recién ascendidos, que es el Fulham, el cual abre sus altas con el francés extremo derecho proveniente del Brighton, Knockaert, el cual llega por un coste de 11,7 millones de euros. Y otro jugador que ya habíamos nombrado como baja en el Southampton es Harrison Reed, quien había estado a préstamo en el Fulham, y este conjunto utiliza la opción de compra por 9 millones de euros. En una parecida condición a Reed está Mario Lemina, el cual proviene del Southampton por una tarifa de préstamo de 2,2 millones de euros. Anthony Robinson, el estadounidense de 23 años, llega para reforzar el lateral izquierdo proveniente del Wigan por 2 millones de euros. Luego tenemos a Shane Mitchell-Seri, el cual proviene de Galatasaray por una finalización de préstamo. Una situación similar es la de André Zamboa Anguissa, que había estado a préstamo en el Villarreal, y este camerunés llegará para reforzar el mediocampo. Había sido habitual titular en el conjunto español. Veremos si puede repetir aquí en el equipo londinense. Y para reforzar la portería lo tenemos a Fabri, el español con ascendencia uruguaya de 32 años, proveniente del Mallorca, que llega luego de finalizar su préstamo en el equipo español. Y así entonces pasamos a las bajas. Otro estadounidense que protagoniza esta seguidilla de jugadores se trata de Luca de la Torre, quien actúa habitualmente como centrocampista derecho. En este caso se va libre al Heracles Almelo neerlandés. Veremos si finalmente consigue los minutos allí. Otro jugador que se va libre es Magnus Norman, el portero inglés de 23 años, el cual pasa al Carlisle United. Jordan Archer, el escocés de 27 años, es un arquero que se fue libre y que está buscando equipo. Matt O'Reilly es un mediocentro inglés de 19 años, el cual también está buscando equipo en estos momentos porque se ha ido libre del Fulham. El mediocampista irlandés de 30 años, Harry Arter, vuelve al Bournemouth tras haber estado a préstamo en el Fulham la pasada temporada y haber contribuido al equipo desde el mediocampo entonces. Y por último, un jugador que se va a préstamo es Trinsin Kongolo, el central neerlandés de 26 años, el cual se va a préstamo al Huddersfield. Bueno, y de esta manera estamos llegando a la recta final del video, pero antes no podemos dejar de nombrar al equipo más ganador de Premier, que es el Manchester United, que históricamente ha ganado más campeonatos locales desde la denominación del 92-93, que es Premier League, y por la cual ahora rige para la primera división inglesa. Hablamos del conjunto de Ole Gunnar Solskjaer, que se reforzó con una de las bombas del mercado y uno de los jugadores más queridos por los grandes europeos. Se trata de Donny van de Beek,
que había tenido excelentes actuaciones en las temporadas anteriores en el Ajax y llegó por un monto de alrededor de 40 millones de euros. Veremos si le da ese funcionamiento que tanto requiere el Manchester United, allí en una zona en la que, por ejemplo, se encuentran Bruno Fernández, de gran actuación en la temporada anterior, y Paul Pogba, que de a poco va volviendo a su nivel. Por otra parte, tenemos una vuelta de préstamo, el cual es de Chris Smalling, el reconocido central inglés de 30 años que vuelve de la Roma. Y otra situación similar es la de Marcos Rojo, el defensor central argentino que había estado a préstamo en su país, más precisamente en su equipo desde juvenil, que es Estudiantes de La Plata. Veremos si en su vuelta a Inglaterra, más precisamente a Manchester, es utilizado frecuentemente o si optan por darlo nuevamente como cedido. Luego pasamos a las bajas, en donde las abren dos idas libres, que la encabeza el lateral izquierdo inglés de 23 años, Cameron Borthwick-Jackson, el cual se va libre al Oldham Athletic. Y un caso particular es el del chileno Alexis Sánchez, de 31 años, quien había estado a préstamo en el Inter de Milán en la pasada temporada y tras tener que volver, el Manchester United decidió dejarlo en libertad de acción. Por lo tanto, el Inter se hizo con sus servicios y seguirá en el equipo italiano. Y luego tenemos dos idas por préstamo, que son primero la de Tahith Kong, el neerlandés extremo derecho, joven de 20 años, el cual se va a préstamo al Werder Bremen. Y un jugador que aún no consigue lugar es un arquero, mejor dicho, el portugués Joel Pereira, quien se va cedido al Huddersfield tras haber estado la pasada temporada en la misma condición. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran en la descripción y además suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Y eso es todo, muchas gracias.